Todos nacemos con una herencia que va más allá de lo biológico, historias, emociones, proyecciones que nos marcan desde antes de nacer. Muchas veces repetimos esos patrones y otras creemos escapar, pero seguimos inconscientes. Víctor nos presenta My Therapy, su método de alto impacto terapéutico, un enfoque único que integra la neuropsicogenealogía, la numerología, la biodecodificación y quizá lo más importante, su profundo conocimiento ancestral de matriz africana. Hoy comenzamos con el primer descubrimiento, la introducción psiconeurobiológica para comprender quiénes somos como fruto de un árbol genealógico. ¿Vamos? Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando, donde quiera que estén, como digo, en las capsulitas. Muy Bien, bien. estoy bien, estoy bien. Muy bien, bueno, sí, yo también contenta de estar acá. Gracias a todos los que están siguiendo esta conversación con Víctor. Estamos ya grabando la tercera conversación. La primera la llamamos el prólogo. En la segunda hablamos de psicogenealogía. Entre esa conversación y esta sucedió algo muy interesante, que fue un taller que diste sobre psicogenealogía, y entonces como estuvimos conversando, yo te dije que eso había sido mucho más que un taller de psicogenealogía, ¿no? Hablamos de psicogenealogía científica, de que tenía que tener otro nombre, y bueno, queremos que estas conversaciones, de común acuerdo, sean un poco para el público, para la gente que nos sigue, para tus alumnos que sabemos que están ahí, para tus pacientes, para gente que está haciendo las actividades y para nosotros mismos que vaya haciendo un descubrimiento de esto que sabemos y en lo que estamos trabajando, que es esta manera tan tuya de hacer tu trabajo, de dar tu trabajo y que, por supuesto, como un estudioso de la terapia, de la psicogenealogía, de la numerología, de la tanatología y de todas las disciplinas, las has llamado así, pero que nos estamos dando cuenta que son mucho más que eso y entonces no, lo que estamos viendo es que todo responde al nacimiento de un nuevo método, ¿no? De una nueva mirada, que es la tuya. Entonces, nada, le comparto a la gente que estamos descubriendo y descubriéndonos, sobre todo no descubriendo, sino diseñando, dándole forma, y entonces hoy queremos charlar de eso. Y por ahí, después de que termine esta conversación, le ponemos el título a la charla. Pero por ahora es un descubrimiento. Un descubrimiento, bueno, buen título, ¿no? ¿No? Sí, claro. El descubrimiento. El nuevo descubrimiento. Nuevo descubrimiento. Yo lo que tengo para contarte ante las apreciaciones de la percepción que tuviste del taller, que yo lo llamé de psicogenealogía porque incluye elementos que se usan en lo transgeneracional en general, en las constelaciones familiares, en la psicogenealogía original de Anne Anselin Josselberger, que tiene mucho que ver con el sociograma y demás. Cuando yo comencé a adentrarme en este camino y también iba a hacer estos cursos con Anselin, con no me vengo a dar el nombre, pero ya me va a salir, que hice en la Universidad de Belgrano, etc. Con el mismo Jodorowsky, metagenealogía, etc. Yo lo que observaba era que todos esos elementos de nombres, de fechas de nacimiento y demás, eran correlacionados o eran traídos así como en una especie de encadenamiento o entrelazamiento de las genealogías de ambos padres, etcétera, con anécdotas, ¿no? Eran anecdóticos de los nombres, por ejemplo, bueno, si tu tía se llamaba Ana María y vos te llamás Ana María, tu tía vivió tal cosa, entonces vos podrías llegar a vivir tal cosa, etc.
y demás. Yo, algunas cosas me cerraban, ¿no? Porque las anécdotas son vivencias y esas vivencias son simbólicas y el simbolismo, por ser los seres humanos seres simbólicos, se van transmigrando de generación en generación. Pero algunas cosas yo las sentía agarrada de los pelos y me resultaban como un tanto, digamos, ubicadas como a la fuerza en una circunstancia que me dejaba más en confusión que en aclaración. De manera que empecé a ver de qué manera, por dónde iba yo a buscarle una base más, digamos, científica o más lógica, que la razón pudiera aceptar el relato que parecía como anecdótico, casi mítico, ¿no? Que pudiera la psiquis aceptar ese relato de una manera más contundente y no se peleara tanto con los mandatos y creencias que ya tenemos sobre algunas cosas. Y porque si no, lo que yo veía, incluso veo también en las constelaciones, en los relatos de los transgeneracionales y en la psicogenealogía en sí misma, que muchas veces las personas aceptan ahí en el momento lo que el coordinador, el profesor o el tutor, que le quieran llamar, les muestra, ¿no? Porque la psique está enfocada ahí. Entonces, si tu tía es Ana María y vos te llamas Ana María y tu tía tuvo 3 hijos y vos tuviste 3, decía, claro, bueno, tengo algo de este tipo de eso, quizás me pasa lo mismo que... Pero no había una contundencia que pudiera sostener eso. De manera que empecé a ver el tema de la numerología y también con la numerología era esto de, bueno, sos este número tanto, entonces esto es un sendero de vida tuyo, vas a tener tales o cuales cosas. Y yo dije, ¿dónde nacieron los números? ¿De qué nacen los números? Siempre me acuerdo, un profesor en la universidad me dijo, en el consultorio de un psicólogo tienen que existir 4 libros. Después pueden existir 5.000 más, pero estos 4 no pueden faltar. Y es el libro del significado de las palabras, porque los psicólogos trabajamos con la palabra, ese es nuestro bisturí. La etimología de cada palabra, o sea, la raíz de dónde viene. Un libro que hable sobre simbología, porque el hombre es un ser simbólico, y otro libro que hable de mitos, porque toda nuestra historia está atravesada por los mitos egipcios, los mitos griegos, sobre todo los griegos. Entonces, ¿quién no habla de Edipo? ¿No? O sea, y dice, bueno, que el marido, que la mujer no traspasó Edipo, no traspasó Electra, y no saben de qué habla el mito, ¿no? Entonces se quedó en la época de Edipo, porque cree que chupa la teta todo el día, qué sé yo qué. Bueno, no es tan así, ¿no? O sea, el mito es mucho más profundo y demás. Sos un narcisista. Bueno, pero ¿de dónde viene eso? Bueno, del mito, de la leyenda de Narciso, ¿no? Que se termina ahí ahogando en su propia imagen, etc. Pero el mito es más profundo. O sea, Narciso nace de unos padres, esos padres, uno de ellos lo rechaza, hay un gran dolor, una herida, una cosa. Después, sos un Peter Pan, ¿no? El síndrome de Peter Pan. ¿Qué es el cuentito del síndrome de Peter Pan? O sea, lo tenemos todo ahí, pero no sabemos muy bien qué es. Entonces dije, bueno, a ver, ¿de dónde sale toda esta cosa? Y como mucho se juega en la psicogenealogía, en las constelaciones, en el transgeneracional, con los nombres, con las fechas de nacimiento. Y yo he estudiado, soy magíster en psicoinmunoneuroendocrinología, y allí
uno para poder saber valores de cómo están los sistemas, uno tiene que fijarse en un análisis clínico Claro. y en, bueno, si es endocrino, bueno, pero mínimamente tus tiroides, ¿no? Y esto, ¿cómo vamos a ver que tus tiroides están bien? Bueno, a ver, la T4, la T3, en fin, lo que todo el mundo más o menos conoce. Un encefalograma, ¿cómo sé que está bien ahí el cerebro? Y bueno, porque tiene unas onditas, esa ondita tiene unos números. ¿Cómo sé que bueno, tu sistema inmunológico está bien? Bueno, porque vamos a ver unos numeritos ahí en los linfocitos que dicen que en el margen de tal número sucede esto. Entonces yo dije, bueno, o sea que para saber cómo me siento, un señor que tiene una bata blanca llamado médico se fija en un papel con números, claro, y te mira y te dice, usted está bien o usted está mal. O sea que los números definen un concepto sobre el bienestar o el malestar físico de una persona. Si vamos a la psiquis, bueno, tenemos test. Los famosos test van a tener una escala, o sea, van a tener números. Sí, sí. Y si usted está dentro de este rango de números, usted más o menos normalita, y si claro, no, está media retrasada, ¿no? Entonces, dije, todo es número. Bien, si todo es número, ¿de dónde nacen los números? Bueno, todos hablamos de Pitágoras, y es como que, pero esto viene mucho más antiguo, ¿no? Ya los arábigos y demás, y después antes los hebreos, y después antes los egipcios, y antes, y ya, si nos vamos a las tradiciones o culturas más antiguas, en el pueblo, la nación de Oyo, que hoy es Nigeria, allí tenemos en la África un pueblo llamado Yorubá, que tiene un sistema de oráculo adivinatorio, que es un sistema de ceros y unos, ¿no? Ceros y unos. Que ellos marcaban eso, son 256 signos marcados de ceros y unos. Y si analizamos cuál es el lenguaje operatorio de cualquier sistema de computadoras, es ceros y unos, claro, ¿no? Entonces dije, mira, o sea que 0 y 1. Y cuando uno va a esas culturas más antiguas y les pregunta qué significa el 0 y qué significa el 1, el 0 representa el óvulo materno y el 1 representa el esperma, 1, porque es que va a ser el espermatozoide que va a entrar a ese óvulo. Entonces, 0 y 1, óvulo, y ese espermatozoide ingresa ahí y crea. Toda la tecnología está basada en el lenguaje de ceros y unos, o sea que la tecnología es un acto creativo constante entre el 0 y el 1. Según la cantidad de 0, según la cantidad de 1, vamos a tener X palabra, X programa, etc. Bueno, ante esta situación dije, ok, si yo tengo una fecha de nacimiento y la reduzco, voy a tener un número. Y ese número va a tener en su composición, siempre va a estar el 0 y el 1 en la composición intrínseca de los números, y cada pueblo primitivo le dio a los números un significante. Este pueblo Yorubá, especialmente muy adelantado para su época, era un imperio, calificó a los números desde el 0 al 9 en 256 Odun, ¿no? ¿Y qué es la palabra Odun? Odun es destino, el destino que cada persona tiene. Y son 256 caminos. Estos 256 caminos están, digamos que, simplificados en 16 mitos. Y los mitos son bastante largos y dentro de esos mitos hay a la vez diferentes caminos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué 16? Y resulta que una de las explicaciones que dan estos pueblos es que para poder transmitir este conocimiento se necesita de una boca que esté completa. Y 16 son los dientes que tenemos arriba y 16 tenemos abajo. Entonces, son 16 oduns, 16 destinos,
que están divididos a su vez en 16 caminos, que serían los otros 16 dientes de abajo. Y ahí nos da el número 32. Y ese número 32 comienza con el 3, que para todas las culturas más antiguas, y las modernas también, la Iglesia Católica lo tiene como signo y símbolo de toda su fe, ¿no? La Santísima Trinidad, ¿no? Es 3. Es 3. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Si lo bajamos a la biología, para nuestra existencia, yo soy yo porque tengo 2 arriba, papá y mamá. 3. Por lo tanto, somos 3, ¿no? Papá, mamá, yo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Si vamos a los egipcios, tenemos a Horus, a Osiris, a Isis, Padre, Madre, Hijo. Si vamos a otras religiones, vamos a tener otros nombres, etc. Siempre va a ser la tríada. Entonces, ahí dije, o sea, que hay una tríada fundante de la existencia, ¿no? Si vamos a la Kabbalah tiene, digamos, como 2 instancias antes de la manifestación de la creación. La primera es el Tzimtzum Aleph, que es la primera contracción que Dios hace sobre el sí mismo para mirarse, conocerse y ver la omnipotencia y la magnitud de su existencia, en la cual Él se pierde ahí en eso, se pierde mirándose y se encuentra mirándose en esa omnipotencia del infinito. Pero se da cuenta que si se mira todo el tiempo a sí mismo, no puede apreciar la distinción de la diversidad que hay en su unidad. A partir de ahí se produce una segunda instancia que se llama Tzimtzum Bet, que es como una segunda explosión, ¿no? Que es hacia afuera, lo que podríamos llamar el Big Bang. Y ahí Dios explota hacia afuera y la creación comienza a tener una manifestación fuera de él, y ahí él dice, wow, todo eso en lo cual yo miraba, pero no podía distinguir, porque era una unidad en sí mismo, al explotar hacia afuera, ve la manifestación de su creación y comienza a deleitarse en ella, ¿no? Entonces, primera implosión, Tzimtzum Aleph, segunda contracción hacia afuera, ¿no? Endogámica y exogámica, tenemos primero, segundo, y luego la manifestación, tercero. Okay. Entonces, papá y mamá copulando, la manifestación, un hijo que sale. O sea, he nombrado a los primitivos pueblos africanos, a los que hoy consideramos analfabetos, nadie, y de ahí nacemos. Claro. La primera mujer es africana. Quien reniegue de un africano, de un negro, de uno que lleva el cabello moto, está renegando de su origen. Primer linaje, porque la primera mujer es africana. Y no lo digo yo, lo dicen los antropólogos, los que saben, los sabios, porque yo soy un pobre gusano que está aquí hablando. Y he hablado también de los griegos, y he hablado de los mitos, y he hablado de la religión católica, y estoy hablando de la Kabbalah propiamente. O sea, no hay ningún pueblo que no se exprese a través de la manifestación de los números y de una base numérica creativa que es la Trinidad, ¿no? Esa triada fundante. A partir de ahí, yo dije, bueno, esto debe tener un sentido, y el sentido me lo dieron, por supuesto, estas leyendas africanas antiguas del óvulo y ese espermatozoide. ¿Cómo sabían esto? Esto yo no lo sé, no soy antropólogo, seguramente al que me esté escuchando, antropólogo, puede aportar algo a todo esto. Pero lo sabían. ¿Cómo sabían que, digamos, cómo diseñaron el hecho de 16 oduns arriba, que son los destinos que bajan, y los 16 oduns de abajo, de los dientes, que por otro lado los dientes
son necesarios para poder hablar y expresarse correctamente y modular. Ustedes cuando ven a una persona que no tiene diente, dificulta la vocalización y la expresión. A la vez, la conformación biológica de los dientes es las piezas de los dientes tienen componentes cristalinos piezoeléctricos que se unen y reciben en los receptores neuronales y por lo tanto tienen un conductor eléctrico. Producto de que esta conducción, cuando recibe información del cerebro, el diente tiene información. Cuando vez que uno tiene una situación con algún diente en la dentadura y sabe que corresponde a una terminación nerviosa que sale del sistema nervioso central y que sale de alguno de los 12 pares craneales que tenemos debajo de la base del cráneo, vamos a saber a qué capa embrionaria pertenece y cada capa embrionaria contiene en sí distintos órganos, ¿no? Mesodermo, ectodermo, endodermo. Y la primera capa va a contener algunos órganos, la segunda en su desarrollo otros y la tercera otros. Y los dientes están también divididos de esa manera. Entonces, tenés el diente, no sé, número 14. Entonces, el número 14, que corresponde al diente de la parte derecha superior en un adulto, le corresponde a todas aquellas situaciones que tienen que ver con el linaje de sangre, tienen que ver con qué te está diciendo la autoridad, cómo estás queriendo ir por tu camino, si hay algún corte muy importante que hayas puesto vida, corazón y sangre y eso se haya puesto ahí. Por lo tanto, va a hablar mucho de la sangre, ¿no? Entonces puede haber alteración de las plaquetas, del recuento plaquetario en el hemograma, puede haber alguna alteración de alguna vitamina, especialmente la vitamina B12, por ejemplo, que cuando está exacerbada, que sube, no que baja, pues si baja es una cosa y si sube es otra, puede estar denotando alguna situación que tenga que ver con alteraciones en el hígado, alteraciones en los riñones o en la médula, por ejemplo, ¿no? Entonces, son todas comunicaciones, el cuerpo está absolutamente comunicado en todos lados. O sea, si quieren encontrar a Dios, no está en la iglesia. Dios está acá, en este cuerpito. Acá está Dios. Esta es la obra más sagrada que Dios ha creado. La más perfecta, no hay otra obra más perfecta en el universo más que este cuerpo. En 1 año y medio, los huesos que tenemos ahora ya no son las mismas células, lo componen otras. Y así tenemos cada parte de nuestro cuerpo. Las células se van cambiando, nacen, mueren, crecen, se reproducen y así todo el proceso constantemente. Entonces, cuando, por ejemplo, viene un paciente o un alumno y les enseño a analizar esta situación y alguno viene con algún tema, no sé, ponerle en la piel. Bueno, más o menos cada X semanas la piel va cambiando. Entonces, tú tienes que tomar un proceso, claro, ¿no? que más o menos tome el término de la recuperación, reemplazo celular, y ahí trabajar en crear esas nuevas células acompañando ese proceso. Siempre les digo esto, si te enfermas con algo que para ti es con una noción de gravedad, haciendo lo que estás haciendo, hay que cambiar. Hay que cambiar porque algo claro está mal en lo que estás haciendo. Claro. Si no, el cuerpo no viene con esa situación, ¿no? O sea, si el cuerpo te pone de rodillas claro en un momento determinado y te pregunta cómo está tu vida y tú dices, es que yo estoy feliz, no sé por qué me pasó esto. Bueno, es porque no te da la cabeza para animarte a mirarte. Si estás feliz, además es un término que estoy usando porque la sociedad lo usa, porque yo creo que no existe la felicidad. La felicidad, lo que llaman felicidad o ser feliz, son términos que son poco apropiados para la vida humana. Uno tiene que buscar el bienestar. La felicidad o el ser feliz son juegos artificiales, ¿no? Momentitos así que uno dice, pim, pum, pero
quien dice quiero ser feliz, bueno, ahí ya te das cuenta que es una persona ignorante, que jamás trabajó en sí misma, claro, que no tiene ni la más puta idea de lo que es la vida, que la vida tiene negros y tiene oscuros, y perdón mi vocabulario, yo soy así, ¿qué va a ser? Es esto. Una vez, no sé, salió un comentario ahí diciendo, bueno, el tipo hace stand-up, ¿qué mierda hace? ¿Qué bajo cayó la psicología? Y bueno. Mira, ya a mi edad, que voy a cumplir casi 60 años, aunque ustedes no lo crean, yo no me importa nada. Yo hablo clarito porque si yo hablo con términos suavecitos, no, hay gente que tiene tanto, necesita un palo para que se despierte. Es un poco esto. Sí, tengo varias cosas de estos descubrimientos que estamos haciendo. Un poco aclaro que en base a tu explicación tiene que ver con eso de esto no es un taller de psicogenealogía, lo que diste, sino que es mucho más. Creo que ahí está tu explicación de esto tan interesante de tu mirada y de tu método, que es, primero, que la genealogía no termina, más allá de que se trabaje con los ancestros más directos, pero bueno, es eso, que la genealogía no termina, ¿no? Como si de alguna manera tenemos que entender esta macro genealogía de los linajes y de dónde vinimos y de toda la sabiduría que ya estaba en esos pueblos y que no se trata de descubrir ya ninguna pólvora, sino de tomarlo inteligentemente y estudiarlo, y todas las disciplinas, que es un poco tu trabajo, con toda tu sabiduría, es poder integrar todo eso. Entonces, me refiero a eso, me refiero a este otro descubrimiento tan interesante que vimos tan claro en la actividad también de eso, que es en el cuerpo en donde está la manifestación también de lo que te pasa. O sea, no va, no es que, esto me parece muy interesante por esto cuando hablamos de la moda, ¿no? De venir a hacer un taller de constelaciones o de psicogenealogía o de no sé qué, o de no sé, para ver, no sé, como el amor, la gente ve ahí entonces cosas espirituales, después como tiene una úlcera, pero no tiene que ver con lo psicológico o lo espiritual, como que va junto. Después, otro descubrimiento, escuchándote, me parece súper interesante y real, que es esto de esta lógica que explicás, que viene de la matemática, ¿no? Como disciplina, de los números, también después ya nos vas a contar, pero también las consonantes, las vocales tienen sus significados, sus significantes, y vos estudiás todo eso uniéndolo. Pero digo, de que hay una lógica, ¿no? También parece que esto se creó con una lógica, que la lógica viene de la matemática. Yo voy como viendo como los descubrimientos. También esto último que dijiste, contanos, explícanos más, como explicaste en la actividad, me pareció tan interesante de esto de la vida, ¿no? Como una madre, que la vida enseña de dos maneras, decís vos. ¿Nos contás? Así es. La vida enseña de dos maneras. Es como si fuera, la vida es como si fuera en un momento en mamá y en papá, ¿no? Uh-huh. La mamá es un poco más agradable y te dice, hijo, hija, aprende por conciencia, ven, siéntate que te voy a enseñar. Escucha a ese psicólogo que está hablando ahí en conversaciones con, escucha a fulano, mengano, maestros, maestras. Hay por el mundo hay muchos maestros y maestras con grande sabiduría, y entonces la madre te dice, escúchalos, aprende por conciencia, siéntate. Hay muchos libros, ¿no? Libros escritos por grandes sabios y te regalan en un cumpleaños un libro, y bueno, tú más o menos le lees la hoja, qué sé yo, pero no te importa. Entonces, y te ponen al lado un ejemplo, ¿no? Y se te enferma el padre, la madre, el hijo, no sé qué, y la vida te va diciendo, mira que te estoy poniendo estos ejemplos para que los mires, trata de aprender mirando, siendo consciente, aprende por conciencia, pero no quieres y dice, no, me pasa, ay, sí, un libro, ay, no sé qué huevada habla el libro. Ahí viene el padre, ¿no? El padre que se lo asocia con la autoridad, la rectitud, y entonces el padre te hace un cachetazo, siéntate ahí y vas a aprender, y te pone de rodillas. Cuando te pone de rodillas la vida, en su faceta así más severa,
bueno, te pone a través de un diagnóstico médico, te pone a través de una enfermedad, te pone a través de la muerte de un hijo, de una madre, de un esposo, de un ser queridísimo, y sientes un dolor desgarrador por dentro. Y bueno, ahí la vida te obliga a aprender. De todas maneras, siempre tenemos los burros, que como dice una... yo amo a las personas que hacen historia por quienes son, ¿no? Porque, y no dejan de ser quienes son por ser. Por eso es que cuando yo digo, voy a decir esta mala palabra, no la digo, digo culo o digo glúteo, ¿no? Entonces, si alguna persona glúteo a lo mejor cree que es el glutatión, que es una sustancia del cuerpo, o cree que es deglutir, que es comer. Entonces, para que no haya esa dificultad, digo culo. Y, por ejemplo, veo a Moria Kazan. Entonces, yo la admiro, más allá de su trabajo, pero la admiro porque es, sí, ¿no? Susana Jiménez, que la trata de que es una tarada con la tos. Yo la admiro a la mujer porque ella se muestra como y no le importa un carajo de nada. A la otra señora, centenaria, ¿no? Entonces, que le dicen tantas cosas a la señora Mir, que le dicen esto, aquello, no sé qué, no sé cuánto. Yo la admiro porque la mujer le chupa un huevo todo y sigue siendo todo. O sea que estas tres, claro, son la triada, tres, Moria, Mirta, Susana, ellas son. Y no les importa un carajo, el resto siguen hablando y ellas siguen siendo. Sí. Entonces, cuando yo me pregunto esto, yo digo, ¿qué hago? Me acomodo al grupo de los psicólogos acunadores. Claro. Psicólogos acunadores, recibidos de licenciado en mediocridad, y no me importa nada así. Porque la licenciatura de psicología en mediocridad existe, claro. En este país hay mucho, que es psicólogo que agarra al bebé, aquí, lo acuna. Bueno, ¿y qué me dice? ¿Qué sintió con esto? Ajá. Ok, bueno, sí. Sí, piénselo y en la próxima lo vemos. Ya acá termina la sesión. Y se va el pobre tipo, la mina que está ahí, con todas las huevadas que habló ahí y que las habló sin sentido y se va con un quilombo en la cabeza, que no sé qué. Pueden ser métodos, pueden ser escuelas, qué sé yo, pueden ser muchas cosas. Seguramente ahora van a salir aquellos que defienden esta situación y van a decir un montón de cosas. Sepan que yo, como Moria, tengo vaselina. O sea, por todo el cuerpo. Entonces me resbala ya. Nada, cuando ves esas personas que llevan 20 años viendo que, diciendo además, soy así porque mi papá fue un padre ausente. Sí. Entonces cuando te dicen ausente, vos decís, bueno, se fue, los dejó y se fue. No, el padre estaba en la casa, pero alguien les metió en la cabeza que fue ausente solo porque no les daba una caricia, no les daba una cosa, no les daba una situación. Cuando un padre está ausente, la palabra ausente significa no presencia, enseña que no está en la casa. Si está, es un padre presente. Podríamos decir que fue un padre que no manifestó afectividad, ¿no? Sobre ese niño, sobre esa niña, no fue cariñoso, pero estaba presente. No podemos decir que está un padre ausente, porque ese es otro concepto. Y el lenguaje no es inocente, ¿eh? No. Esta cosa de que, bueno, lo que te quise decir en realidad, no. El lenguaje no es inocente. Cada palabrita está dicha por alguna razón. No, porque yo en realidad quise decir, Víctor, no, lo dicho está. Para ahí. ¿Qué dijiste? Quiero comer pizza. Pizza, Víctor, quiero comer pizza. No, lo que te salió fue eso. Vamos a ver qué hay ahí. ¿Y por qué además te avergüenza tanto que me estás pidiendo perdón a mí de haberte equivocado? ¿Por qué te avergüenza esa palabra? ¿No? Y si vas a comer pizza, ¿cómo la comes? ¿Con la mano o con tenedor y cuchillo? Interesante, ¿no? Porque lo otro, con tenedor y cuchillo no se come. No, se come con la mano. Y va a un mismo lugar como la pizza. Bueno, a ver. Y esto podrá decir, algunos podrán decir, uy, esas son interpretaciones brutas o terapia o psicología barata o no sé qué. No me importa nada, ya saben que no me importa. Simplemente estoy hablando de que el lenguaje no es inocente y si una palabra sale por algo. Sí. Entonces la vida te enseña por conciencia o por dolor. ¿Qué querés?
¿Querés que la vida te ponga de rodillas para aprender? Como dije, tenemos los burros. Como dice Moria, ¿qué se puede esperar de un burro más que una patada? Sí. Entonces, ¿la patada a quién se la dan? ¿A mí, a vos? No. Se la dan a la vida misma y dicen, no quiero aprender. Entonces les pasa lo que les pasa. Igual se asustan en el momento y después y se convierten en algo que a mí se convierten en prostitutos y prostitutas de la fe, que ya lo he dicho en otra ocasión, no sé si aquí, bueno, claro. ¿Y a qué le llamo esto? Bueno, la prostitución de la fe es venderse al mejor postor, ¿no? Entonces está el cura sanador. Vamos a ver cuánta gente tiene este cura. Ok, este parece que sana más que el otro. Sana mejor. Vamos a levantarnos a las 3 de la mañana y vamos a ir a él. Y también poner como todo en el otro. En el otro, claro, que el cura me sane. La cuestión que el cura le puso la mano, no la sanó, hijo de puta, el cura un chanta. ¿No? Entonces, bueno, vamos a otro, o vamos a la bruja, o vamos a las monjas curadoras. Y si no me sano, la culpa es de la bruja que no le están dando. La culpa es de la bruja que no le dio en la cuestión. ¿Y qué ocurre con esto? Que ahí corrompes lo más sagrado que tienes, que es la esperanza, la fe, ¿no? Que son cosas muy sagradas, porque la fe es depositar en algo que me trasciende la confianza. Y la confianza cuesta tanto construirla, y tan rápido, porque en un instante la pierdes, que porque te apareció un nodulito, un no sé qué, y te dijeron que es cáncer de no sé qué historia, resulta que ahora sos devota de todas las vírgenes, te vas a todas las iglesias, antes hablabas pestes de los curas y ahora haces desde las 3 de la mañana que no sé cuánto hora para que el cura fulano te eche un poco de agua, te dé un coso. O sea, es posible que seamos tan indignos. Es el miedo, es el miedo a la muerte. Es el miedo a la muerte, claro. Como hablé en la charla que tuve con Carlos el otro día, el único miedo que hay es a morirse. No hay otro miedo, es uno solo, es miedo a morir, miedo a la no existencia. Después de ahí la muerte, que es la gran madre de ese misterio oscuro, empieza a sacar otros miedos, ¿no? Miedo a la araña, miedo a esto, miedo a aquello otro. Si le tiene miedo a la araña, ¿por qué miedo le tiene? Porque me va a picar. Si me pica, ¿qué me pasa? Me muero. Le tiene miedo al avión. ¿Por qué le tiene miedo al avión? Porque si el avión se cae, te muere. Le tiene miedo a las enfermedades. ¿Por qué le tiene miedo a la enfermedad? Porque si te enfermas, te muere. Yo no le tengo miedo a la muerte, pero sí a sufrir las enfermedades. ¿Y por qué le tienes miedo a la enfermedad y a sufrir? Porque te va a llevar a la muerte, pues. A ver, razonemos un poco, muchachos, chicas, viejas, viejos que están ahí, ya es hora. Tenemos 70, 80 años y seguimos hablando tontera. No le tengo miedo a la muerte. Todos le tenemos miedo a la muerte. Incluso yo, la trabajo. Discúlpame, la pérdida de la juventud, porque ¿qué llega después de que pierde la juventud? La muerte. Se te muere el pájaro. El pájaro canta hasta morir. El pájaro canta hasta morir, claro. Después, no sé, porque digo, está bueno. No, pero yo le tengo miedo a no tener dinero. Bueno, pero no tenés dinero, si no tenés dinero no comes, si no comes, ¿qué te pasa? Te morís. Exactamente. ¿No? Como todos los miedos conducen a la muerte. Exacto, todos los caminos conducen a Roma, todos los miedos conducen a temer morir. Por eso es que el gran trabajo del ser humano es que todo el aprendizaje de esta vida te permita poder admirar esta planta, admirarla, con los ojos más puros que puedas tener. Mírala. Esto es una obra magnífica. Es geometría pura, por otro lado. Es número. Toda planta va a comenzar su crecimiento según el conteo de los números primos. Entonces, en el comienzo del tronco va a haber siempre 2 yemas. Y de esas 2 yemas después va a salir una tercera. Y de esa tercera después van a salir otras 2. Y de esas 2 va a salir una y después de allí se despliega. Los números primos tienen 2, 3, 5, 7, que son los únicos 4 números que son simples. Y así nacen todas las plantas. Y cada brote de estas flores, de estas hojas, es por los números primos. Y son simples porque 2, papá y mamá, 3, la triada. El 5,
la libertad de la expresión, el Tzimtzum-bet, la libertad de ver, salir. Y el 7, el conocimiento, el que te va a hacer sabio con la experiencia de la vida. ¿Por qué es la sabiduría? Es de cada acción aprender y aprender con H para no volver a tropezar con la misma piedra. Y ahí te conviertes en sabio. Eso es. Y la vida te lo va a enseñar. Por conciencia, porque te pones ahí, o por dolor. Y por dolor van a manifestarse dos cosas. Por conciencia también, ¿no? Va a estar el burro que por más que lea no entienda. Ahí está un Odum, ¿no? De esos 256 que te hablé al comienzo, que habla del Odum. Este Odum tiene un nombre que se llama el Shioko. En idioma Yorubá antiguo, el Shioko significa las cabezas locas. Aquellas que todos los días cambian de color según la ocasión. Entonces, no logran aprender. Y este Odum es un destino que tiene como base el recorrido continuo del aprendizaje hasta aprender, porque son raíces, podríamos hablar, si hablamos desde la cultura de la Kabbalah, esas partes del alma más pequeñitas y más nuevas, ¿no? Que necesitan como varias veces ejercitar sobre eso. Y después están los que por dolor, algunos aprenden, claro, ¿no? Y toman esa experiencia y se pegan un cagazo ahí, que hacen unas conversiones y entonces sacan lo mejor de sí. Y están los otros que se asustan por el rato, hasta que el señor de la bata blanca les dice, remitió, ya no tiene más esto, ya se lo saqué, lo operé, ya está todo bien, vaya nomás. Y ahí todos aquellos cambios que se sucedieron por miedo y no por la convicción de la transformación interna, porque para transformarse internamente tiene que haber convicción, tiene que haber eso que se llama valor. ¿Qué son los valores del ser humano? No me vengan con las huevadas de mi valor, es la justicia, es la paz, esos son valores universales. Los valores propios son aquellos por los cuales yo estoy dispuesto a morir, porque es un valor para mí. Esos son valores. Tienen que cuestionarse qué valores tiene cada uno de ustedes por los cuales estarían dispuestos a morir por eso. Y que no lo transan, no negocian. No es negociable esto para mí. Ese es un valor personal. Después todos los demás valores, justicia, paz, y que son valores universales, los compartimos con todos, no tiene mérito. No tiene mérito porque, mira, hay un ejército que cuida para que haya paz universal si se quiere. Y para que haya guerra también se arma el quilombo. O sea, no depende mucho de vos tampoco. Pero la paz interna tuya, ¿con quién convives? Claro. ¿A dónde te metes? ¿La negociás o no la negociás? ¿Con quién acordás y con quién no? ¿Con quién hablas? ¿A quién entregas tu tiempo, tu energía? ¿Qué huevadas escuchás para que te quiten la paz que encima no son cosas tuyas? Eso ya es una decisión tuya. Totalmente. ¿No? Y ahí está el aprendizaje. Por conciencia o por dolor, la vida te va a hacer aprender. Entonces, mi mensaje es, en estos cursos, en estos talleres, aprendamos por conciencia. Y lo que trato es darle de todas las bases racionales y lógicas para nuestro aparato psíquico, para que no entremos en ese discurso de contradicción y de pelea después que terminamos los famosos cursos que vamos haciendo, porque somos como biblioratos que caminamos por la vida, que salís del curso divina o divino, ¿no? Entusiasmado, y a partir de ahora sí, yo con las barras de Access voy a lograr equilibrar. Perfecto, las barras. Estoy hablando de las barras en sí. O sea, no se sienta tocado la barra, que no se sienta tocada. Pero el barrero que las usa sí que se sienta tocado. Si realmente en su vida no aplica ese equilibrio que las barras de Access pretenden a través de tocar puntos energéticos en tu cabeza, en tu cráneo en realidad, que contiene
el recipiente ese que contiene esa masa gelatinosa de 1,250 kilos en las mujeres, de 1,5 kilos casi en los varones, para que se calme. Si no lo puedes hacer en ti, nadie da lo que no tiene. Cuando hay un proceso de transformación, te voy a pedir, por lo menos si haces terapia conmigo, un hemograma completo, un electroencefalograma, un electrocardíaco también. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa, qué es lo que dice la metabolización de tu cuerpo. Porque ahí habla eso. Claro. Va a estar dentro de los rangos normales. Para el médico te va a decir, usted está bien. Para mí, cuando vea los numeritos, te voy a decir, bueno, estás bien en el rango que tu biología tiene de equilibrio hasta quebrarse. Pero estás ahí, ¿eh? Hay un umbral de resistencia al estrés que tiene el cuerpo, que es el umbral de resistencia que los médicos ven. O sea, entre esto y esto usted está muy bien. Y vos estás contenta, pero resulta que estás al límite. O sea, que en un momento determinado, el umbral de resistencia de tu cuerpo hace clic. Y ahí después vienes a llorar. Y dices, pero si el mes pasado me dijeron que estaba bien y llevé todo lo que... No voy a hacer mucho teatro de esto porque siempre salen que denigrado la profesión de psicología haciendo stand-up. Que por otro lado no lo hago, jamás estudié artista, ni mucho menos. Yo soy así efusivo porque mi temperamento es sanguíneo. Hay 4 temperamentos, sanguíneo, flemático, melancólico y colérico. Yo soy sanguíneo, o sea, soy proactivo. Yo no estoy esperando que vengan a darme la teta. La busco si la necesito. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde yo le voy a decir a mi paciente, che, a ver, ¿estás dentro de los valores normales? O sea, podemos hacer algo todavía. Claro. No nos quedemos en el extremo de los valores del parámetro, vayamos en el medio, que puedas ir en el camino del medio, como dice el Buda, ¿no? En el camino del medio, quedémonos en el camino del medio, en ese camino del medio vas a tener bienestar. Porque si te vas a un extremo o al otro, claro, en cualquier momento el umbral de resistencia llamado homeostasis para la clínica médica, que hoy por hoy, les aviso, se está cambiando y se está llamando homeodinamia, claro, porque es dinámico, no hay nada homeostático en el cuerpo, porque el cuerpo no tiene un estado de salud. Esa huevada de esa frase, ¿qué estado de salud tiene usted? Ninguno. Yo tengo un estado de salud en proceso. Claro. Pues si mi cuerpo se está recuperando todos los días, está recreando las neuronas. Parece que estoy enojado, ¿no? No. Como hablo, ¿no parece así? Bueno, ¿A ustedes no. qué les parece? Después lo digan en los comentarios, a ver si les parece que estoy enojado o no. Porque no hay tiempo, yo a veces me siento, pero yo soy así contundente, claro, porque mi terapia es de alto impacto. Eso. Por eso. Y la cosa es que podamos mirar de dejar espacio a nuestros sistemas para que la vida, que por sí sola te sorprende siempre, tenga un espacio contigo para seguirte asombrando. Claro. Porque si siempre estás al límite, la vida no te va a asombrar más y ahí es cuando decís, qué vida aburrida que tengo. Ya está. Ahí, claro, cuando miro tus análisis, estás siempre al borde de la huevada. Entonces la vida, ¿qué te va a asombrar? Si la vida hasta te está cuidando y dice, ¿qué la voy a asombrar a esta? Si tiene todos los valores al punto, la asombro con algo, se le va a la mierda y se caga muriendo. Y encima me van a echar la culpa a mí. Y dicen los deudos, cuando está en el cajón, qué vida injusta con lo bueno que era o la buena que era. ¿No? Sí. Tan buenita. Bueno, seguimos descubriendo, sí. Seguimos descubriendo cosas. Y ahí es donde yo, todo esto que les hablo acá a ustedes, así, cuando empiezo a ver lo que yo llamo árbol genealógico y lo voy desgranando así primero a través del nombre, ¿no? Y después de la fecha de nacimiento, y después me voy para arriba. Y me voy para arriba, a ver, un árbol común, ustedes todos saben, han ido todos seguramente, por lo menos en la primaria, y les han enseñado que tiene una raíz, un tronco, unas ramas y un fruto. Raíz, tronco, rama, fruto, 4. 4 generaciones. Por lo tanto, lo que habría que estudiar
para más o menos saber qué recibo directamente, son mis abuelos, abuelos, padres, y yo mismo mirarme a ver qué es lo que viene de esa raíz hacia mí. Eso yo lo llamo clan. Cuando hablo de linaje, hablo del bosque, ¿no? Hay muchos limoneros en un mismo lugar, pero cada limonero en sí mismo tiene esas 4 partes. Claro. ¿No? Entonces somos muchos en mi linaje, pero mi bisabuelo es a mí, mi abuelo es mío, mi mamá es mía y yo soy mío. Después, ese bisabuelo habrá tenido otro, habrá puesto con esas raíces, se habrán ido por otro lado, habrán dado nacimiento a otro árbol, etc. Entonces, el linaje para mí es el bosque, clan es el árbol. Y como dicen muchos libros sagrados de muchos pueblos y de muchas tradiciones, Dios hará que pagues el pecado de tus padres hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Lo dicen. Sí. Lo dice la Biblia, lo dice la Torá, lo dice el Bhagavad Gita, lo dice el Ortunifán, lo dice todos esos. Están ahí escritos, no lo inventé yo, lo leí nomás y se me quedó. Y hago así un cruzamiento de los conocimientos y voy sacando. Entonces, cuando leo el nombre y tu fecha de nacimiento, ya puedo ver una cosmogonía en ti que ese árbol ha depositado. Entonces, ahí empiezo a ver cuántas vocales tiene tu nombre, por ejemplo. Porque cada vocal, las vocales todas, van a tener que ver con la cuestión emocional, afectiva. Porque es lo primero que el niño aprende. ¿Qué aprende? ¿Las consonantes o las vocales? Vos que has sido directora de escuela. Las vocales, porque las vocales representan una modulación para el niño que nace biológicamente con el niño. El niño empieza ma, pa, que, El niño no dice no habla así. Empieza con pa, ma. Claro. ¿No? O sea, la que le da la forma a la sílaba es la vocal. Y entonces te enseñan las vocales. A, e, I, O, U. Eso es lo primero que el niño aprende. Y tiene que ver con la emoción. Porque ¿cómo se le enseña al niño eso? La maestra de jardín, la del primario, la de primer grado, lo enseña con delicadeza, con tranquilidad, con paciencia. No está con la regla y aprende la A, desgraciado. No, es A, E, y juegan y hacen dibujos y demás. Ya pasado ese tiempo empiezan las consonantes, ¿no? Y ahí la maestra ya viene con los anteojos acá. Y tenés ahí ya, y la división de la sintaxis, ¿no? Sujeto, predicado, todas esas cosas. Objeto directo. Exacto. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con el proceso evolutivo. Entonces, cuando veo un nombre, veo el análisis lingüístico de las vocales, que entiendo que es emocional, y si tenés una A, va a ser una cosa, 2A va a ser otra, 3A va a ser otra, una E, 2E, 3E, bueno, en fin, etc. Y cada una de ellas va a marcar una base emocional. ¿Cuántas son las vocales? ¿Vos que has sido directora de escuela? 5. 5. ¿Cuántas son las emociones primarias del ser humano? 5. 5. En el curso lo aprendiste. ¿Cuáles? Miedo, la base de todo. Ira, tristeza, alegría y afecto. No amor, porque el amor es una conducta, no es una emoción. Y a partir de ahí, cada vocal tiene que ver con esas emociones, ese sentir. Y por eso son primeras, por eso tiene que ver con la emocionalidad de la persona. Y a cada una de estas emociones le va a corresponder una vocal y por lo tanto vamos a tener uno más temeroso, menos temeroso, uno más iracundo, menos iracundo, uno más alegre, menos alegre, uno más afectivo, otro menos afectivo, uno más tristón, otro menos tristón, y ahí vamos a tener todo un despliegue. Y uno va a decir, wow, mis padres me pusieron este nombre y definieron en mí la posición
que yo tengo ante la vida. Y ahí es donde vos decís, pero esta persona siempre es optimista ante la vida. Claro que si tiene más alegría, ¿no?, que le corresponderá a una de las vocales. Se los voy a decir si viene a hacer el curso, no se los voy a largar ahora. Y después vienen las consonantes, ¿no? Las consonantes son la cuestión de cómo yo me manejo en la vida. Tiene que ver con la contundencia de la estructura. Si voy a ser más estructurado, menos estructurado, si voy a ser más liberal, menos liberal, si voy a conservar más, menos, si me voy a manejar con criterios de estrategia o voy a dejar todo ahí a como me nazca. En fin, y tus padres, sin saber todo esto que yo les estoy diciendo, solo por la sabiduría innata de la naturaleza que baja a través de la información genética, te pusieron ese nombre creyendo que era el nombre porque era una artista conocida que a la madre le gustaba, o porque era de una exnovia del marido así camuflada, le puso el nombre para recordarla siempre en la hija, o porque no sé qué, o porque era de una hermanita muerta, porque era no sé qué cosa, le pusieron el nombre, y resulta que ese nombre, que ellos creían que se lo ponían por una razón, había una razón debajo de eso, mucho más sublime y más fuerte, que la da la transgeneracionalidad de cada uno de nosotros. Y entonces ahí descubrís y decís, con razón soy como soy, con razón siento como siento. Yo quiero como aportar, que soy como el testigo, la testigo. Yo te escucho y es maravilloso, pero yo necesito decir que igual el nivel de exactitud, o sea, todas las personas que hicieron el curso pueden dar testimonio. Yo creo que es como nunca visto también, o sea, claramente sos un estudioso profundo y digo, el manejo, por eso empezamos hablando del descubrimiento y de esto de que el taller no era un taller de psicogenealogía como puede conocer la gente o como esto, como el árbol, como lo que conocemos todos, sino que realmente haces una combinación de saberes que es con el nombre, sería como, yo te dije que era como para mí como introducción a la psicogenealogía, porque además es con el nombre, con la fecha de nacimiento, con fechas claves que te dan como unos valores, y después todavía está el árbol, o sea, que también hablamos de que realmente es bueno saber que es un proceso y toda la información, no información por saberlo, sino que es un proceso de autoconocimiento, de sanación, de crecimiento, de evolución, que sucede a partir de, empezamos con el nombre, seguimos con la fecha de nacimiento, después con fechas específicas que vos le pedís a la persona, y después todavía está todo el árbol para tu estudio, con lo cual, nada, siento que es mi deber decir que es un nivel de profundidad y de exactitud, y como vos decís, porque alguien se podría estar preguntando, bueno, ¿y para qué quiero saber, no? No sé, digo, las vocales, las consonantes, pues la gente lo está escuchando y primero que cuando vos lo haces es impresionante la exactitud, pero para mí, que fui como protagonista, lo que yo sentí, que te lo comentaba y que me parece muy valioso, es que empezás a darte cuenta que hay como que has tenido en tu vida mandatos inconscientes, que has hecho cosas que uno mismo con uno en lo profundo dice, ¿de dónde me viene esto? Que después lo ves y eso tiene que ver con, no sé, con casarte o no casarte, o quedarte solo, o tener muchos hijos, o que te pasen cosas en la vida, y que cuando vos confrontás con esa información y todo, decís, es como chequear y tener esa información, eso te da un alivio, te da una tarea también para otras cosas, porque también hay algo muy interesante, que ahí te doy de vuelta la palabra, que tiene que ver con esto del porcentaje de lo inconsciente y lo consciente, ¿no? Como que nuestra tarea sería ir haciendo consciente, pero que pesa mucho más el inconsciente, ¿no? Absolutamente. Si vamos a hablar de porcentajes, en ese iceberg, la punta,
que es un 5%, es lo que nosotros vemos. El Titanic lo único que vio fue el 5%. Y dice, mira, hay una huevadita ahí de una montañita que yo le voy a hacer por acá y me le voy a esquivar por acá y pasamos. No tuvo en cuenta que el 95% de lo que estaba debajo del agua era una masa que cuando atravesó lo dejó clavado y se hundió y se cagó muriendo. Entonces, con perdón de los difuntos del Titanic y sus descendientes, y a nosotros nos pasa lo mismo. Sí. O sea, conscientemente decimos, yo elijo. Soy yo que elegí. Vos estás creído o creída que elegiste algo, pero en tu inconsciente hay una fuerza profunda de un 95% que te lleva, vos no lo ves. Y aquí está el trabajo terapéutico de un psicólogo, psicóloga formado, donde espero, siempre digo esto, ya a los que están ya recibidos ya no les puedo decir nada, pero a los que sientan la inclinación de ser psicólogos, les digo esto, traten de sentir que en la carrera de psicología se encontraron la vocación y la profesión y se abrazaron para ser buenos psicólogos. De lo contrario, ya rebobinen esto y van a ver lo que dije de los psicólogos acunadores. Porque si la vocación de acompañar, de psicoeducar, de señalar, no de ayudar, un psicólogo que ayuda se tiene que poner una ONG o una fundación, porque, bueno, si quiere ayudar, la persona que ayuda es porque cree que el otro es una pobre cucaracha que no puede hacer nada por sí mismo. Claro. El psicólogo acompaña, da parámetros, da ideas, ¿no? Te moviliza adentro para que te descubras. No te agarra así de cosas y te dice, vení, ponete acá porque lo que yo digo que... Y ahí, en esa terapia, en ese espacio sagrado de la terapia, y es sagrado porque hay un otro que te viene a contar en plena confianza, en lo más íntimo de él, su mayor oscuridad. Claro. Te viene a contar y a poner en tus manos sus secretos más oscuros. ¿Y cómo no va a ser un espacio sagrado ese? Es un espacio sagrado de mucho respeto. A veces me dicen, gracias por tal cosa y por no sé qué. Y yo siempre respondo así, el privilegio es mío. Claro. El privilegio es mío de haberte podido acompañar en este periodo, porque es ella que ha sido digno de la confianza de un ser humano para venirme a contar sus mayores mierdas, sabiendo que de este lado no había un juzgamiento, claro, sino que había un entendimiento, una comprensión, un acompañamiento, indicaciones más o menos certeras del que está en el lugar del supuesto saber, porque por eso vienes a mí. Si no, te vas a una amiga. Y es un privilegio que una persona te entregue lo más sagrado que es la confianza. Claro. Porque ni siquiera las parejas tienen la confianza que una persona deposita en su psicólogo o en su psicóloga. Claro. No, porque el único que puede entrar al jardín interno de uno es uno mismo. Claro. Y en esa relación sagrada, por eso es sagrada, esa persona al principio tímidamente entrega la llave y te dice entrar en este espacio sagrado. Y tienes que entrar en suavidad, a oscuras y en seguras, por esa secreta escala disfrazada, entrando sin ser mirada, para ver aquello que el que lo contiene no puede mirar. Es un espacio sagrado. Yo no puedo entrar haciendo ruido en tu alma. Tengo que entrar con delicadeza para que se entable esa confianza que te permita sanar las rupturas de tus vínculos. Porque si creas ese vínculo de confianza con tu terapeuta y sanas ahí la confianza que le das al otro,
y sabes que es un lugar donde no serás traicionada, ni juzgada, ni vilipendiada, ni mal mirada, cuando sales afuera, sales con el poder de que tienes una relación estable. Y ahí puedes crear otras relaciones estables, claro, porque ya estás experimentando que es posible con otro ser humano poder tener este tipo de relación estable, saludable, confiable, y vuelves a confiar y puedes empezar a... Y como además con tu terapeuta vas a ir teniendo una práctica de entre que le digo, no le digo, cómo le digo, no sé qué, no sé cuánto, bueno, y van a ir adquiriendo la plasticidad de la utilización del lenguaje. Cuando sales afuera, ya solo escuchar al otro que conoces por primera vez, el lenguaje en la oreja ya te empieza a decir y ya te viene lo que trabajaste en la terapia y ya dices, bueno, aquí fruta, nada más que un touch and go y listo, no hay más nada, y no se puede crear otra cosa. Pero como ya tienes una relación allí afianzada, cuando vienes aquí, más o menos la cosa va por un lugar que es el mismo que recorriste con tu terapeuta, en el sentido de la confianza, en el sentido del feedback, en el sentido del no juzgamiento, no la mirada crítica, no el que el otro te quiere cambiar. Dices, bueno, aquí pareciera que puedo reconstruir nuevamente una relación. Claro. Y empezás a sanar. Por eso siempre digo, no hay ninguna terapia que sane, lo que sana es la relación con el terapeuta. Está muy bien. Así que ahí vamos, ¿no? Entonces, cuando se viene a trabajar conmigo, se trabaja, digamos, el árbol, comenzando por el fruto. Vamos a analizar bien el fruto. Pero ahí la diferencia que tengo con el resto de las personas que hacen psicogenealogía, transgeneracionales o constelaciones y demás, es que analizo desde un lugar lógico, racional, doy lo que en la biología explica ese contenido que está en mí, ¿no? Porque ese nombre que te han dado a ti está con redes neuronales, claro, ¿no? Y esas redes neuronales aportan información de cada vez que te llamaron Marty, cada vez que te dijeron vení, andá, ¿no? Entonces hay ahí una cuestión. Y después, cuando vamos descubriendo que tus padres de manera inconsciente te ponen un nombre que además relata toda tu vida, porque después cuando divido por sílabas cada nombre, vamos viendo los ciclos que has vivido, y esos ciclos son coherentes con tus experiencias, hasta tus padres de manera inconsciente te marcaron ciclos de vida con situaciones movilizantes para que aprendas. Y naciste un día que tenías que nacer, porque ahí ya no son tus padres directamente, sino que es el linaje entero, podría decir, la humanidad entera que te dice, queremos que aportes al mundo tal y tal cosa. Claro. ¿No? Entonces, ¿somos realmente un ser aislado? No. Somos parte, como un fractal, de un todo, ¿no? En esa explosión del segundo Tinsumbet, ¿no? Todo nace del uno, de aquel, ¿no? Que teje los hilos de nuestra existencia, sabiamente, por otro lado, a pesar de que no entendamos muy bien cuál es el punto que está dando, ¿no? Entonces dice, ¿qué punto más raro? ¿Por qué no es conmigo más sencillo? No le hace el punto arroz nada más. Y no, bueno, a vos te tocó el punto almendra junto con durazno y frutilla. Es un punto que aquel que teje los hilos lo sabe hacer maravillosamente, porque por otro lado, no hay un solo pelo de nuestra cabeza que se caiga sin aquel que teje los hilos lo permita. Por lo tanto, todo lo que te pasa está bien. ¿Qué es fe? Fe es caminar en esa noche oscura, sabiendo que todo lo que me acontezca en este camino es para mi bien. Bueno, con eso damos el punto final a este capítulo, ¿no? Amén. Amén. Y Shalom. Shalom. Ashe. Mokoyu. Y de todas las culturas, el así sea. ¿no? Así sea. Amén, así sea. Muchas gracias. Bueno, hermoso. Gracias a vos y nos vamos como desasnando también, ¿no? Paso a paso. Forma parte de la tarea. Hay que ponerle voluntad, siento también, escuchándote.
hay que ponerle voluntad, bueno, el que quiera, pero está bueno ser un buscador, ser curioso, Sí, investigarse, sí, conocerse, ¿no? La vida está buena para sí. experimentar. Además, a cada alumno le corresponde un maestrito. Total, Yo seré maestro para algunos, para otros seré un claro, cachivache y claro, es demás. así. Y cuando el alumno está dispuesto, el maestro aparece. Bueno, si para alguno de ustedes que me escucha soy maestro, agradecido. Para el que me escucha soy un cachivache, agradecido Agradecido también. también. Los cachivaches son divertidos.